¿Alguna vez has sentido que nadie te escucha? Que por más que grites por dentro, nadie oye. Has estado rodeado de personas, pero sentías como si tu alma habitara un desierto. Pues sí, la soledad tiene un sonido que solo entiende quien lo ha vivido. Pero ¿y si te dijera que en el silencio de esa soledad hay una voz que habla más fuerte que todas las demás? ¿Y si te dijera que Dios elige los momentos más solitarios de tu vida para susurrarte los secretos más profundos del cielo? Que mientras el mundo guarda silencio, Él se acerca. Que cuando nadie te llama, el cielo está tratando de encontrarte. Existe un misterio escondido en el dolor de estar solo, y ese misterio puede ser la clave para un nuevo nivel de intimidad con el Espíritu Santo. Muy pocos lo entienden, pero los que lo entienden nunca más se sienten verdaderamente solos. Hoy descubrirás cómo Dios transforma el vacío de tu soledad en un lugar sagrado de revelación. Entenderás cómo Él habla, no con ruidos ni milagros estruendosos, sino con el viento suave que sopla cuando todo está en silencio. Percibirás que la ausencia de voces humanas puede ser, en realidad, el espacio exacto que Él necesitaba para revelarse de forma única e íntima. Tal vez estés viviendo eso ahora mismo. Tal vez este video no sea simplemente otro contenido. Tal vez sea una respuesta. Una visita divina disfrazada de video. Una señal que pediste. Una luz por la que imploraste ver. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase que resuma tu corazón en este momento. Puede ser: Señor, háblame en el silencio. Este gesto es más que una frase escrita. Es un acto de fe, un grito del alma que Dios escucha. Aprovecha y deja tu me gusta ahora. Cuando haces eso, el algoritmo de YouTube entrega este video a otras personas que se están sintiendo como tú. No solo estás recibiendo un mensaje, te estás convirtiendo en parte de la misión. Y si aún no estás suscrito, debes saber que más del 90% de las personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito. Tal vez por distracción, tal vez porque aún no entienden cuánto ayuda. Pero si sientes que este canal ha sido un refugio espiritual, haz parte de verdad. Haz clic en suscribirse y activa la campana. Aquí es un lugar para los que buscan oír a Dios, incluso cuando todo está en silencio. Y algo muy importante, la penúltima lección de este video revelará un detalle oculto que puede cambiar por completo tu forma de interpretar el silencio de Dios. No te lo puedes perder. Comenta ahora Paz en Cristo en los comentarios para que podamos comenzar el estudio de hoy en comunión. Descubramos juntos cómo habla Dios cuando estás solo. 1. Dios habló con Elías en el momento más solitario de su vida. Cuando Elías huyó al desierto tras el enfrentamiento con los profetas de Baal, ya no había audiencia, no había altar en llamas, no había multitud que aplaudiera sus hazañas. Solo quedaba el silencio, y en ese silencio él deseó morir. Su alma estaba agotada, vacía, rota. Dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Era la voz de alguien que no solo se sentía solo, sino espiritualmente derrotado. Sin embargo, fue precisamente allí donde Dios se le manifestó. No con fuego, ni con viento, ni con terremoto, sino con un susurro apacible. Un sonido que solo puede ser escuchado por quien está en silencio. Un sonido que requiere atención del alma. Elías estaba aislado, deprimido, alejado de todo. Y fue justamente ahí donde Dios lo visitó con ternura. Porque Dios no grita para competir con el ruido del mundo. Él susurra para invitarnos a acercarnos. Esa escena revela un patrón divino. La revelación más íntima no ocurre entre aplausos, sino en los vacíos.
no cuando estamos rodeados de voces, sino cuando solo escuchamos nuestro propio dolor. El desierto de Elías no fue un castigo, fue una preparación. Dios lo llevó al fondo para poder reconstruirlo, y quizás eso que hoy llamas abandono es solo el inicio de la reconstrucción de Dios en tu historia. ¿Cuántas veces te has sentido como Elías, olvidado, escondido, deseando desaparecer? ¿Y cuántas veces, en el fondo de ese pozo, has sentido una pequeña brisa de paz inexplicable? No ignores esa brisa. Así es como Dios habla con quienes están demasiado heridos para soportar el ruido. La soledad de Elías fue el escenario perfecto para que la voz de Dios resonara con profundidad. Dios no desperdicia el silencio, lo transforma en santuario. Y créeme, si hoy tu habitación está sin sonido, sin compañía, sin mensajes, sin nadie que te llame, quizás el cielo está esperando que te calles para empezar a hablar. Elías aprendió en el desierto que la fuerza de Dios no está en los espectáculos, sino en la intimidad. Y esa es una de las mayores lecciones para quien se siente solo. La intimidad de Dios no llega cuando estás rodeado, llega cuando estás disponible. Quizás has buscado voces humanas para llenar tus vacíos. Tal vez has puesto tu esperanza en llamadas, amistades, invitaciones, presencias. Pero Dios te está llamando a algo más profundo. Él quiere ser más que un sonido de domingo en la iglesia. Quiere ser el susurro que te acompaña en la madrugada, el alivio que te visita cuando nadie más está ahí. Es en el silencio donde Dios reconstruye la fe. Es en la ausencia donde Él nos muestra que su presencia es suficiente. Y como Elías, quizás solo puedas entender esto cuando ya no tengas a nadie más en quien apoyarte. Porque Dios no compite con otros dioses, ni con los que tú has creado, con tus carencias. Él espera que todo se derrumbe, para luego construir desde cero. El dolor de la soledad no es un castigo, es una invitación, un llamado a algo más profundo. Y si aceptas esa invitación, descubrirás que lo que parecía silencio era, en realidad, una conversación iniciada por el Espíritu. La soledad de Elías terminó con dirección, con misión, con nuevo propósito. Y la tuya también puede terminar así. Pero para eso necesitas dejar de huir del dolor de estar solo y comenzar a escucharlo. Porque en medio del dolor, Dios está diciendo, todavía estoy aquí. Y ahora es cuando hablaremos como nunca antes. Si abandonas este video ahora, quizás pierdas el mensaje que tu alma ha estado esperando por años. Tal vez esta sea la única vez que el cielo intenta alcanzarte en el momento exacto en que más lo necesitas. E ignorar eso es como colgar el teléfono cuando es Dios quien está del otro lado de la línea. No cometas ese error. Quédate hasta el final. Él aún quiere hablar contigo. Dios usa la intuición para alinearte con el propósito. No siempre la intuición viene para impedir. Muchas veces viene para conducir. Existe un movimiento suave del espíritu que nos empuja silenciosamente en la dirección correcta, incluso cuando no sabemos a dónde nos llevará. Y ese movimiento casi siempre comienza con una inquietud, una idea inesperada, un deseo que surge de la nada y no tiene mucho sentido, pero que no puedes ignorar. La intuición es como una brújula celestial, apuntando hacia destinos que nuestros ojos aún no pueden ver. Es la mano invisible de Dios, moviéndonos cuando nuestras piernas están quietas. Mira el caso de Felipe en Hechos 8. El Espíritu le dijo que se acercara al carro donde estaba el eunuco etíope. No era una petición lógica. Felipe estaba en medio de una misión, pero obedeció esa dirección sutil. Y por eso el Evangelio llegó a África. Una simple intuición, un empujón santo, cambió la ruta de un alma y de un continente. ¿Y cuántas veces Dios ha hecho eso contigo?
puso a alguien en tu corazón. Te hizo recordar a una persona de la nada. Trajo un versículo a tu mente en un momento en el que ni siquiera estabas orando. Pensaste que era coincidencia, pero no lo era. Era una convocatoria espiritual. Dios te estaba usando, incluso cuando no lo notaste. La intuición, en ese caso, no es solo protección, es envío. Puede que te sientas perdido, sin rumbo, como si todo a tu alrededor fuera confusión. Pero, ¿y si te dijera que el silencio que sientes ahora es justamente el momento en el que Dios está ajustando las manecillas de tu destino? Que cada incomodidad es un realineamiento invisible con lo que Él preparó. No siempre el cielo se abre con una voz audible. A veces es una inquietud que crece en el pecho, un deseo de cambiar, una sensación de que hay algo más, y sí lo hay. No eres guiado por las circunstancias, eres guiado por el Espíritu, y donde habita el Espíritu hay dirección. Incluso en el caos, incluso en el dolor, incluso cuando todo parece estar detenido. Dios trabaja en silencio, pero nunca está inactivo. Tú no sé qué hacer es el punto exacto donde la intuición del cielo comienza a operar. Si alguna vez viviste una situación así, donde todo parecía confuso, pero al final te diste cuenta de que Dios te estuvo guiando todo el tiempo, escribe en los comentarios: Señor, alíname con tu propósito. Esa frase es más que una oración, es una invitación para que el Espíritu tome el volante de tu vida. Y si esta palabra tiene sentido para ti, suscríbete ahora al canal Centinela de la Luz. Todos los días estamos aquí con mensajes como este, profundos, bíblicos, espirituales y transformadores. Pero para recibir necesitas estar conectado. Haz clic en suscribirte, activa la campanita y permite que la palabra siga moldeando tu espíritu. Aquí, cada video es una semilla y tú eres un terreno fértil. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre los peligros de ignorar la intuición espiritual y cómo el corazón endurecido puede alejarnos de lo mejor de Dios. Vas a entender cómo pequeñas decisiones diarias pueden alejarnos de la ruta divina y cómo Dios insiste en jalarnos de vuelta. Prepárate para una confrontación amorosa. Saldrás diferente. 2. Dios te fortalece en lo invisible, cuando nadie más te ve. Es fácil sentirse fuerte cuando todos nos aplauden. Es fácil mantener la fe cuando todo va bien y los resultados son visibles. Pero el verdadero fortalecimiento de Dios no ocurre bajo los reflectores, ocurre en lo invisible. Es allí, cuando estás solo en tu habitación, llorando en silencio, donde Dios más trabaja. Es allí, en las madrugadas sin sueño, en los pensamientos que no compartes con nadie, en los momentos en que nadie nota el peso que llevas. Es allí donde el Espíritu Santo actúa con mayor profundidad. El fortalecimiento que viene del cielo no es como el mundo lo entiende. Dios no fortalece solo el cuerpo, Él fortalece el alma, fortalece la mente cansada, fortalece el espíritu abatido. No solo te da ánimo para continuar, te da visión para entender por qué continuar. Mira lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este versículo es un refugio para quien ya ha intentado todo y aún así se siente débil. Nos recuerda que la fuerza de Dios no es una extensión de la nuestra. Es algo que viene de una fuente totalmente diferente. No depende de cuánto hayas orado hoy, ni de cuánto hayas leído la Biblia. Depende de su gracia. Y esa gracia se libera justamente cuando te reconoces débil. Tal vez estás pasando por un momento en el que nadie percibe lo difícil que es mantener la fe. Por fuera sonríes, por dentro te estás derrumbando. Pero el Dios que te creó ve lo invisible. Él percibe tus lágrimas silenciosas. Él siente el peso de tus dudas.
Y es en ese lugar exacto donde nadie más llega, donde comienza a fortalecerte. Ese fortalecimiento no llega como magia, llega como una semilla. Dios planta valentía dentro de tu pecho, planta discernimiento dentro de tu mente, y día tras día, aunque lentamente, empiezas a notar que algo está cambiando. Empiezas a soportar lo que antes no podías. Empiezas a enfrentar lo que antes te paralizaba. Y cuando te das cuenta, ya no eres el mismo. La diferencia entre quien permanece y quien se rinde está justamente en quien decide confiar en ese proceso invisible. Porque la fe verdadera es la que cree aún sin ver, es la que elige continuar aún sin sentir, es la que dice sí, Señor, aun cuando el corazón está débil. Y es ese tipo de fe la que mueve el cielo. Si estás viendo este video ahora, debes saber, el hecho de que aún estés aquí buscando una palabra es prueba de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Aunque no sientas nada, aunque parezca que nada está ocurriendo, Él está ahí, dentro de ti, levantando lo que estaba caído. No abandones este video antes de la última palabra, porque tal vez sea justamente la última frase la que Dios preparó como clave para desbloquear algo dentro de ti. No huyas de la transformación solo porque es silenciosa. Muchas de las mayores revoluciones del alma ocurren sin ruido. Y recuerda, lo invisible es el terreno donde Dios más trabaja, porque es allí donde nadie estorba, nadie opina, nadie interfiere. Es allí donde Él susurra secretos eternos. Es allí donde transforma lágrimas en fuerza. Es allí donde rehace a quien ya pensaba que estaba perdido. Pero no siempre es fácil aceptar ese proceso silencioso. Muchas veces, la ausencia de señales visibles hace parecer que Dios está distante, y esa sensación de abandono pesa. Pesa porque vivimos en una cultura que valora lo inmediato, lo tangible, lo que se puede comprobar con los ojos. Y la fe, por definición, va en contravía de todo eso. La fe es un salto al vacío con la certeza de que hay suelo, aunque no se vea. Es decir, Dios está conmigo incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Eso fue lo que vivió el profeta Habacuc. Cuando miraba a su pueblo, veía injusticia, dolor, caos, y preguntó: ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me oirás? Habacuc 1:2. Pero al final declara: aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Esto no es una negación de la realidad, es una elección espiritual, es una firme decisión de confiar aunque no se entienda, de permanecer aunque no haya fuerzas visibles, y es esa postura la que activa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Dios no solo se revela en los milagros evidentes, Él se revela en el silencio, en la perseverancia, en la fidelidad diaria que nadie ve. Y cuando permaneces firme, incluso sin sentir nada, estás glorificando a Dios con más fuerza que con cualquier predicación. Ese fortalecimiento interior es como el crecimiento de una raíz. Es lento, profundo e imperceptible al ojo humano. Nadie publica fotos de raíces creciendo, pero son las raíces las que sostienen a los árboles más altos. Dios no quiere solo levantarte, Él quiere sostenerte. Y eso requiere profundidad, requiere paciencia, requiere entrega. Tal vez estás viviendo uno de esos días en que levantarte de la cama ya es un acto de valentía, en que tomar una decisión sencilla cuesta un esfuerzo inmenso, y miras al cielo y preguntas: ¿hasta cuándo, Dios? La respuesta no viene como un trueno, viene como un susurro al alma. Estoy aquí y aunque no lo notes, te estoy fortaleciendo. Esa fuerza que viene de Dios no nos libra de la lucha, nos equipa para ella, no nos saca del valle, pero nos hace caminar por él con dignidad, con fe, con resiliencia. Porque el poder de Dios no es un escudo que evita el dolor, es un fuego que nos purifica en medio de él. Es un bálsamo que cura mientras avanzamos.
Es una luz que no necesariamente cambia el escenario, pero sí cambia la manera en que lo vemos. Cuando estés a punto de rendirte, recuerda, hay un propósito mayor gestándose en tu dolor, y ese propósito no depende de lo que otros vean, ni de lo que tú sientas. Solo depende de la fidelidad de Dios, y esa nunca falla. Puedes sentirte débil, pero no estás desamparado. Puedes sentirte perdido, pero sigues siendo guiado. Puedes sentirte sin fuerzas, pero hay una fuerza dentro de ti que no proviene de ti, proviene del Espíritu de Dios. No permitas que tu alma se acostumbre tanto al dolor que olvide que está produciendo gloria. Hay un peso de gloria siendo preparado para ti. Una gloria que no se construirá en los escenarios, sino en los bastidores. No será percibida por todos, pero será reconocida por Dios, porque Él ve lo que se hace en lo secreto. Él honra lo que fue vivido en silencio y transforma lo que parece debilidad en testimonio. Y si llegaste hasta aquí, escuchando este mensaje hasta este punto, debes saber que eso también es fortaleza. Eso también es resistencia espiritual. Muchas personas se rinden antes de oír lo que Dios quería decir, pero tú te quedaste. Tú buscaste, tú permaneciste. Y eso significa que hay algo dentro de ti que no se rompió, algo que el Espíritu Santo preservó, algo que Él va a usar, no lo dudes. Por lo tanto, no abandones este video antes de que termine, porque a veces lo que transforma no es la explicación, es la presencia, y esa presencia está aquí, ahora, envolviéndote. Si te vas antes, quizás pierdas la frase exacta que Dios preparó como respuesta. Tal vez pierdas el momento en que tu alma entendería el motivo del dolor. Y sería una pena abandonar justo en la orilla del milagro. 3. Cuando la debilidad expone el propósito escondido. La debilidad tiene el extraño poder de revelar lo que la fuerza suele ocultar. Cuando estamos bien, fuertes, en control, tendemos a actuar por instinto, por costumbre, por seguridad. Pero cuando estamos débiles, todo se desacelera. El mundo se silencia, las máscaras caen. Y es en ese silencio donde Dios susurra secretos que solo los quebrantados pueden oír. El apóstol Pablo entendió esto como nadie. En 2 Corintios 12, confiesa haber pedido 3 veces que Dios quitara el aguijón en la carne, algo que lo afligía profundamente. Y la respuesta divina fue desconcertante: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No era lo que él quería oír, pero era lo que necesitaba oír. Dios no prometió quitar el dolor, prometió algo mayor: presencia, gracia y poder en medio del dolor. Y si tu debilidad de hoy fuera exactamente el escenario que Dios eligió para revelar el propósito de tu existencia, y si eso que tú llamas debilidad fuera el punto exacto donde Él quiere soplar vida. A veces, Dios permite que llegues al límite de tus fuerzas para empezar a actuar con las suyas, porque mientras intentas mantenerte en pie solo, Él espera. Pero cuando caes de rodillas y confiesas que no puedes más, Él interviene, porque es en ese lugar donde florece el propósito oculto. Moisés huyó al desierto, herido, avergonzado, sin perspectivas, pero fue allí, en el suelo de la humillación, donde Dios reveló el verdadero propósito de su vida: liberar a una nación. Gedeón se consideraba el menor de la tribu más pequeña, el más insignificante. Pero fue exactamente así como el cielo lo vio como guerrero. La mujer samaritana, despreciada, llegó al pozo en silencio, y allí, donde se escondía de la sociedad, encontró la fuente de la vida eterna. Dios siempre ha revelado propósitos en lugares de debilidad, porque en esos lugares no hay distracción, no hay soberbia, no hay orgullo, solo hay espacio.
y Dios solo llena lo que está vacío. Tal vez tu debilidad actual te grite que no sirves, que no eres suficiente, que has fallado demasiado. Pero Dios está susurrando otra cosa. Él está diciendo, ahora sí, ahora puedo comenzar. Porque Él no usa a los perfectos. Él perfecciona a los quebrantados, no escoge a los fuertes. Él fortalece a los escogidos. Y tú eres un escogido. Si aún estás aquí, leyendo estas palabras, es porque existe algo que aún no ha terminado. Algo que Dios comenzó y que va a terminar. Y tal vez este bloque sea el momento en que tu alma necesita despertar a esa verdad. Lo que te rompió no fue un final, fue un llamado. Lo que te hirió no fue un castigo, fue un empujón. Y eso que tú llamas debilidad, Dios lo está llamando comienzo. Comienzo de un nuevo tiempo, comienzo de un nuevo propósito, comienzo de una nueva identidad en Cristo. Sigue adelante, aún hay más por revelar. El próximo bloque puede ser la clave que faltaba para que entiendas todo. Y cuando piensas que ya no queda nada dentro de ti, es ahí donde Dios empieza a cavar más profundo. Hay tesoros enterrados bajo los escombros de tus caídas. El mundo puede haber dicho que se acabó para ti, que fracasaste, que ya no hay salida. Pero Dios nunca trabaja con los diagnósticos del mundo. Él opera en otra dimensión, donde lo que parece perdido es materia prima para la redención, y donde todo final es, en realidad, un nuevo comienzo escondido. La debilidad expone la realidad desnuda del alma, muestra dónde aún confiabas en ti mismo más de lo que deberías, dónde te apoyabas en las personas, en la reputación, en las estrategias. Y cuando todo eso se sacude, te enfrentas al suelo, al lugar donde solo estás tú y Dios. Ese es el verdadero altar de la transformación. Porque la debilidad no es lo opuesto a la fe, es la puerta por donde ella entra. Mira el ejemplo de Pedro, aquel que caminaba sobre las aguas mientras mantenía los ojos en Jesús, pero que se hundió en cuanto miró el viento. En su debilidad, gritó, «Señor, sálvame». Y en ese mismo instante Jesús lo sostuvo. No esperó que Pedro nadara de regreso. No esperó que explicara o pidiera disculpas. Simplemente lo salvó. Porque así es como Dios actúa con los que caen confiando. Él no señala el error, Él extiende la mano. La debilidad te enseña que nunca tuviste el control y que nunca lo necesitaste. Te obliga a abandonar el orgullo de creer que puedes hacerlo todo solo. Y esa rendición abre espacio para que el poder de Dios se manifieste sin barreras. A Él no lo impresiona tu fuerza, pero se conmueve con tu quebrantamiento. ¿Cuántas veces intentaste vencer con tus propias armas? ¿Cuántas veces luchaste batallas espirituales con lógica humana? ¿Y cuántas veces saliste herido, frustrado, agotado? Es porque Dios no quiere que venzas con tus propias manos. Él quiere que lo invites dentro de la batalla. Quiere que digas, Señor, solo no puedo. Y entonces, en el momento justo, Él interviene, no como un espectador distante, sino como un padre que te sostiene en brazos. Recuerda lo que declaró el salmista. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. Esto no es poesía vacía, es una promesa viva. Él se acerca a los débiles, se revela en medio del polvo, se sienta al lado de los que lloran en silencio. Porque el Dios de la gloria habita con los humildes, los que ya no tienen fuerzas, los que solo pueden decir, ayúdame, Señor. Y aquí es donde necesitas reflexionar con profundidad. ¿Cuántas veces en lo alto de tu fuerza oraste con prisa? ¿Hablaste con Dios mecánicamente? ¿Pensaste que todo estaba bien? Pero ahora, en la debilidad, cada oración es un gemido, cada palabra es un clamor, cada lágrima, una semilla plantada en el altar. Esto es comunión real, intimidad profunda.
Y Dios valora eso más que cualquier discurso ensayado. Tal vez todavía estás intentando levantarte con tus propias manos. Tal vez aún estás esperando sentirte lo suficientemente fuerte para buscar a Dios. Pero ¿y si es justo lo contrario? ¿Y si Dios te está diciendo, ven tal como estás, débil, desanimado, confundido, yo soy tu fuerza? Ya no necesitas fingir, no necesitas probar nada a nadie, solo necesitas rendirte, porque lo que Dios quiere de ti no es una actuación, es entrega, no es excelencia, es sinceridad, no es un héroe, es un hijo que regresa. Ahora quiero que pienses en lo que estás a punto de hacer. ¿Estás considerando salir de este video? ¿Volver a las distracciones? ¿Ignorar esta palabra que claramente fue escrita para ti? Entonces escucha. Esto no es solo contenido, es un llamado, una convocatoria divina. Y si lo ignoras ahora, puedes estar postergando algo que el cielo preparó exclusivamente para este momento. Algo que quizás no se repita con esta intensidad. Dios te está esperando al final de este mensaje. Hay algo reservado para ti, pero solo para los que permanecen hasta el final. Solo para los que eligen escuchar incluso cuando el alma quiere huir. Porque los mayores encuentros con Dios no suceden cuando todo está bien, sino cuando eliges quedarte incluso sin entender todo. Permanece. El próximo bloque no es solo una parte más. Puede ser el momento exacto en que el Espíritu Santo toque donde nadie jamás tocó. Estás a un paso de descubrir algo profundo. No lo pierdas, no te distraigas, no huyas, quédate. 4. Dios. Fortalece tu fe cuando recuerdas sus promesas. La fe se debilita cuando falla la memoria. Olvidamos lo que Dios ya dijo, ya hizo, ya prometió. Y es precisamente por eso que tantos de nosotros nos desanimamos en el camino. El corazón empieza a creer más en lo que ve que en lo que escuchó del cielo. Y es en ese punto donde la palabra se convierte en un arma de guerra, porque quien se alimenta de las promesas de Dios no permanece débil por mucho tiempo. Dios no abandona una palabra que Él mismo liberó. Cada promesa suya lleva un sello de fidelidad que no puede ser revocado. Aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, las promesas siguen en pie. Y ahí es donde necesitas apoyarte, no en lo que sientes, no en lo que ves, sino en lo que Él ya dijo. Abraham es un claro ejemplo de esto. Esperó años para ver cumplida la promesa. Y en Romanos 4, 20, 21 está escrito, aún no habiendo motivo para tener esperanza, él esperó con fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esto no es solo una historia antigua, es un modelo para ti hoy. Si Dios lo prometió, lo cumplirá, aunque todo parezca ir en dirección contraria. La memoria de las promesas es como un antídoto contra el cansancio espiritual. Es lo que devuelve la certeza, lo que reaviva el fuego, lo que realinea tus pasos. Cada vez que vuelves a la palabra, algo dentro de ti se levanta. Porque no son las circunstancias las que sostienen tu fe, sino la verdad eterna que sale de la boca de Dios. Si estás débil, recuerda lo que Él ya dijo. Vuelve a las Escrituras. Relee los versículos que un día te levantaron. Toma las anotaciones antiguas, las palabras proféticas que un día escuchaste y guardaste. Recuerda los milagros que ya ocurrieron en tu vida. Reactiva la fe con base en lo que ya fue prometido. La esperanza renace cuando te niegas a olvidar, y cada vez que eliges recordar, estás fortaleciendo tu fe. Estás diciendo, Señor, todavía creo, aunque no vea, aunque no entienda. Recuerdo lo que dijiste y eso me basta. Y tal vez esa sea la mayor prueba de fe. Confiar en la promesa cuando todo está en silencio, cuando el cielo parece cerrado, cuando los vientos contrarios son fuertes, cuando todos dicen que no va a suceder.
pero tú te mantienes firme, con el corazón anclado en lo que Dios ya dijo. Eso es fuerza, eso es fe verdadera. ¿Quieres salir ahora? ¿Detener el video aquí? Entonces debes saber, estarás renunciando a algo que Dios empezó a reconstruir en ti. Porque esta reflexión está reactivando memorias espirituales que fueron sofocadas por el dolor. Está quitando el polvo de las palabras que Dios te dio y que dejaste de lado. Y no puedes permitir que el enemigo te robe eso otra vez. Permanece un poco más. El próximo bloque traerá luz a algo que ha estado oculto en tu corazón durante mucho tiempo. Se acerca una revelación y puede cambiar tu perspectiva para siempre. No te distraigas ahora. Estás más cerca de lo que imaginas. Y cuando la fe se alimenta de la promesa, hasta lo imposible se vuelve probable. Porque la fe verdadera no depende de estadísticas, no se apoya en lógicas humanas, ni necesita validación externa. La fe que se ancla en las promesas de Dios es como una raíz que se aferra al suelo profundo de la eternidad. Nada la arranca con facilidad. Y es esa fe la que te sostiene cuando los vientos soplan con fuerza y la realidad grita lo contrario. ¿Cuántas veces has estado en el fondo del pozo, pero un solo recuerdo de una promesa fue lo que te mantuvo respirando? Tal vez ni siquiera sabías explicar por qué aún creías, pero algo dentro de ti no te permitía rendirte. Ese algo es el Espíritu Santo reavivando la esperanza basada en lo que Dios ya dijo, porque su voz nunca regresa vacía. Recuerda, el enemigo siempre intentará colocar dudas entre tú y la promesa. Soplará mentiras, te hará creer que Dios se olvidó, que el tiempo pasó, que no eres digno. Pero tu papel es seguir recordando, seguir declarando, seguir creyendo, porque la promesa no depende de tu desempeño, sino de la fidelidad de quien la hizo. Y es exactamente por eso que la Biblia nos manda a guardar las promesas, como un escudo. No son solo palabras bonitas, son sentencias espirituales que moldean nuestro destino. Cuando Dios habla, no está especulando, está estableciendo un camino, y tu fe necesita caminar sobre ese terreno, aunque aún no veas nada delante de ti. Debes entender, fe no es ausencia de lucha, es resistencia en medio del dolor. Es decir, amén, cuando todo grita, se acabó. Es mantener los ojos en la promesa incluso cuando el presente es un desierto. Es abrazar la convicción de que Dios está haciendo algo, incluso cuando el cielo parece en silencio. Muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron por esto. José, antes de ser gobernador, fue rechazado, vendido, olvidado. Pero llevaba un sueño que Dios le dio. David, antes de ser rey, fue perseguido, humillado, tratado como traidor, pero tenía una unción sobre él. Ana, antes de dar a luz a Samuel, sufrió años de humillación. Pero sabía que Dios escuchaba su clamor, y todos ellos tenían algo en común: no olvidaron las promesas. Tú tampoco puedes olvidar. No permitas que el dolor robe la semilla de la palabra que Dios plantó en ti. No permitas que el cansancio entierre lo que Él declaró. Reacciona. Si hoy estás débil, es precisamente porque necesitas alimentarte de aquello que te fortalece, la memoria de la promesa. Vuelve a la palabra. Recuerda las veces que Dios ya te rescató, las puertas que ya abrió, los libramientos silenciosos, las señales que te hicieron llorar, los encuentros que te hicieron temblar. No llegaste hasta aquí por casualidad. Hay una trayectoria espiritual sosteniendo cada uno de tus pasos, y esa historia aún no ha terminado. No puedes cerrar este video sin reconocer esto. Dios aún está escribiendo. Todavía hay capítulos que no has leído, y las promesas que Él te dio, incluso aquellas que parecen enterradas, no han expirado. El tiempo no borra lo que fue sellado en el cielo,
Y tu debilidad de hoy no es el final de la historia. Es solo un intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Así que no te dejes llevar por la prisa. El tiempo de Dios no se ajusta a nuestro reloj. Él trabaja en otra dimensión y quien cree en las promesas aprende a descansar, incluso cuando no entiende. Puede que estés cansado, puede que hayas llorado demasiado, puede que te hayas sentido olvidado, pero estoy aquí hoy para recordarte, Dios no se ha olvidado de ti, solo está fortaleciendo tu fe en el silencio. Está permitiendo que regreses a las promesas, porque en ellas está tu fuerza. Y si te vas, ahora estarás haciendo exactamente lo que el enemigo quiere: desistir antes de la respuesta, cerrar los ojos antes de la revelación, abandonar la fe justo en el momento en que el cielo se está moviendo a tu favor. No lo hagas. Quédate conmigo. Lo que viene en el próximo bloque es profundo. Tocará partes de tu historia que tal vez ni tú has tenido el valor de revisitar. Pero Dios quiere tratar, quiere sanar, quiere renovarte. No te detengas aquí. Tu fe necesita esto, tu vida necesita esto, y tu promesa depende de esto. 5. Cuando Dios parece callado, está preparando tu respuesta. Llegaste hasta aquí por un propósito, y no es casualidad que tu corazón esté siendo confrontado ahora. Lo que sientes es el Espíritu Santo soplando vida en lugares que estaban dormidos. Porque cuando Dios quiere transformar a alguien, comienza por las ruinas del alma. Toca precisamente aquello que intentaste esconder o enterrar. Y es allí, en tu punto más frágil, donde Él construye tu fortaleza. Puede que estés débil ahora, pero escucha. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios. Es la materia prima que Él usa para manifestar su gloria. Pablo lo escribió con tanta claridad: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios no se perfecciona en el rendimiento, sino en la dependencia. Esto es lo que necesitas entender. En este momento, Dios no está esperando que seas fuerte para usarte. Te está llamando precisamente en tu debilidad. Quiere que confieses: Señor, no puedo solo. Porque es en esa entrega humilde que Él desciende con poder. No se impresiona con tu autosuficiencia, se mueve cuando te rindes. Y quizás hayas pasado la vida tratando de demostrar que eres fuerte, intentando cargar todo sobre tus hombros, tratando de sostener una fe que ya está cansada. Pero Dios no quiere un guerrero orgulloso, quiere un hijo quebrantado, porque es en ese lugar de quebranto donde Él puede restaurarte por completo. No te equivoques, esa lucha que estás enfrentando no es para destruirte, es para realinearte con el corazón de Dios. Tal vez te hayas alejado. Tal vez confiaste demasiado en las personas y te decepcionaste. Tal vez dejaste que el dolor se convirtiera en frialdad. Pero hoy Dios te está llamando de vuelta. Está diciendo: hijo, déjame encargarme de esto. Y por eso no puedes irte ahora. No puedes abandonar este video, porque esta palabra está siendo escrita en el cielo desde antes de que le dieras play. Fue preparada para ti, no para otro, para ti que estás cansado, que estás al borde de rendirte, que ya no ves salida. Dios quiere fortalecerte con algo que no viene del mundo, con una fuerza que no depende de las circunstancias, con una renovación que nace del Espíritu. Imagínate esto: el cielo entero en movimiento por tu causa, ángeles recibiendo órdenes, puertas siendo movidas, cadenas espirituales siendo rotas. Pero nada de eso servirá si no permaneces, si no te aferras a lo que Dios está diciendo ahora. Así que quédate, aférrate con fuerza, respira hondo y abre el corazón para lo que vendrá. Porque en el próximo bloque hablaremos de algo profundo: cómo Dios usa el silencio para prepararte. Sí, ese silencio que tanto has odiado puede ser la mayor señal de que Él está más cerca que nunca.
No te lo pierdas. Tu alma necesita oír esto. 6. Dios usa el silencio para sanar lo que las palabras no alcanzan. El silencio de Dios es uno de los momentos más difíciles del caminar cristiano. Oras, clamas, esperas y no escuchas nada. Parece que el cielo está cerrado, que nadie te oye, que la fe está gritando sola dentro de una habitación oscura. Pero lo que aún no has percibido es que ese silencio, en realidad, es el lenguaje más profundo de amor que Dios puede usar contigo. ¿Sabes por qué? Porque el silencio es el terreno de la escucha interior. Es allí donde comienzas a oír cosas que antes estaban ahogadas por las voces externas. Es en el silencio donde Dios te enseña a discernir lo que es esencial, a desapegarte del ruido, a distinguir lo que viene de Él y lo que es solo ilusión. Dios no guarda silencio porque te ha abandonado. Guarda silencio porque está sanando una parte de ti que las palabras no pueden alcanzar. Cuando Él calla, está tratando algo que solo el tiempo y la presencia pueden restaurar. El silencio de Dios no es desprecio, es cirugía espiritual. Así fue con el profeta Elías. Después de vencer a los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, con miedo y exhausto. Se acostó debajo de un árbol y pidió morir. Pero Dios no apareció con truenos, no gritó desde el cielo, no dio respuestas inmediatas, envió silencio, descanso, pan caliente y una brisa suave. Porque lo que Elías necesitaba no eran palabras, era presencia. Dios está haciendo eso contigo ahora, no te está dando explicaciones, te está dando un regazo invisible, está preparando el pan del cielo para tu desánimo, está susurrando en el viento de la madrugada que aún cree en ti y quiere que sigas, aunque no entiendas, aunque no escuches. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más transformadores de tu vida no estuvieron marcados por discursos? Estuvieron marcados por presencias. Alguien que te abrazó, un silencio que te acogió, una canción que te tocó profundamente, una lágrima solitaria que limpió el alma. Así es como trabaja Dios cuando quiere sanar en lo profundo. Él calla el mundo para que tú escuches su corazón. Y por eso necesitas permanecer hasta el final de este video, porque en el próximo bloque vamos a explorar lo que sucede dentro de ti cuando Dios parece distante, pero en realidad te está cargando en sus brazos. Muchos abandonan en este punto del camino porque confunden el silencio con el abandono. Pero tú no serás uno de ellos. Vas a descubrir que el silencio de Dios es en realidad la forma más alta de cuidado. Él te está formando para algo que aún no ves, pero que ya está siendo moldeado en secreto. 7. Dios revela su amor cuando no te sientes digno. ¿Cuántas veces has pensado, no merezco el amor de Dios? ¿Cuántas veces te miraste al espejo y solo viste debilidades, errores, pecados y culpas antiguas que aún te persiguen? Es en ese momento exacto, cuando te sientes en el suelo, indigno, quebrado, que el amor de Dios se manifiesta con mayor intensidad. El amor de Dios no es como el amor humano que exige condiciones, rendimiento o mérito. El amor de Él es diferente. Es como el de un padre que se lanza al medio del lodo para rescatar al hijo que cayó. Como el de un pastor que deja a las 99 ovejas seguras para ir en busca justamente de la que se perdió. Es un amor que se inclina, que se involucra con tus heridas, que te mira con ternura, incluso cuando tú no puedes perdonarte a ti mismo. Mira el ejemplo de Pedro. Él negó a Jesús 3 veces. En el momento más decisivo, en el punto máximo del miedo, falló gravemente. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Lo abandonó? ¿Lo rechazó? No. Jesús se le apareció, lo buscó, y a la orilla del mar en silencio preparó un desayuno y le preguntó, con amor, Pedro, ¿me amas? No hubo condenación, hubo restauración. Así es como Dios actúa contigo.
Él sabe dónde caíste. Él vio tu debilidad, pero no te está observando con un dedo acusador. Te está esperando con los brazos abiertos, porque el amor de Dios no retrocede ante tu dolor. Él se acerca, incluso cuando te escondes, Él te busca. Incluso cuando huyes, Él te alcanza. Incluso cuando te sientes sucio, Él te purifica. El amor de Dios no se retira porque fallaste. Se revela precisamente allí, en el momento en que sientes que no lo mereces. Y eso lo cambia todo, porque cuando entiendes que Dios te ama a pesar de tus fallas, empiezas a vivir con más libertad, con más valentía, con más esperanza, porque ahora sabes que no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Y por eso necesitas continuar en este video, porque en el próximo bloque hablaremos de algo que abrirá aún más tus ojos. Cómo Dios transforma tus cicatrices en testimonios. Aquello que hoy te avergüenza puede ser mañana la mayor señal de su presencia en tu historia. No te vayas ahora. Hay algo profundo a punto de ser revelado a tu corazón. 8. Dios transforma tus cicatrices en testimonios. Hay marcas en ti que quizás nadie conoce. Cicatrices invisibles dejadas por dolores antiguos, rechazos, abusos, pérdidas o decisiones equivocadas. Son heridas que ya no sangran, pero que aún duelen cuando las recuerdas. Y muchas veces miras esas marcas y sientes vergüenza. Piensas que te descalifican, que son pruebas de cuánto te equivocaste o de cuánto te hirieron. Pero ¿y si te dijera que esas cicatrices son en realidad puntos de encuentro entre tú y Dios? Dios nunca desperdicia un dolor. Cada lágrima que derramaste, Él la recogió. Cada lucha silenciosa que libraste, Él la presenció. Cada vez que te callaste, te aislaste, te quebraste por dentro, Dios estuvo allí. ¿Y qué hace Él con todo eso? Lo transforma, toma las heridas y las sana. Y una vez sanadas, esas heridas se convierten en cicatrices. Y las cicatrices cuentan historias, historias de supervivencia, de superación, de redención. La Biblia está llena de personas marcadas. Moisés cargaba con el peso de un asesinato. Ruth sentía el dolor de la viudez. Pablo tenía un pasado de perseguidor. María Magdalena había sido poseída por 7 demonios. Y aún así, Dios los usó. Y no fue a pesar de sus cicatrices, fue precisamente por causa de ellas. Porque el amor de Dios es tan grande que toma lo que debía ser motivo de vergüenza y lo convierte en gloria. Tal vez tengas miedo de mostrar tus cicatrices. Tal vez pienses que si la gente supiera lo que viviste, se alejaría. Pero Dios te dice, muéstralas. Porque hay alguien allá afuera, perdido, sufriendo, creyendo que está solo, que necesita escuchar tu historia. Necesita saber que tú también caíste, pero te levantaste, que tú también te heriste, pero fuiste sanado, que tú también te sentiste perdido, pero fuiste encontrado. Tu dolor, cuando es entregado en las manos de Dios, se convierte en una llave de sanidad para otros. Aquello que pensaste que te hacía débil es precisamente lo que te hará fuerte, porque cuando testificas lo que Dios hizo en tu vida, el cielo se mueve y el infierno tiembla, porque no hay nada más poderoso que un corazón que ha sido restaurado. Así que, en lugar de esconder lo que te hirió, entrégalo. En lugar de borrar lo que viviste, conságralo. En lugar de silenciar tu dolor, transfórmalo en canción. Porque Dios no escribió tu historia para que fuera olvidada, sino para que fuera proclamada. Y en el próximo bloque vamos a sumergirnos en una de las verdades más liberadoras de toda la palabra. Cómo Dios te sostiene en medio del caos. Prepara tu corazón. Estás a punto de entender por qué aún estás de pie. 9. Dios te sostiene cuando todo se derrumba. Hay momentos en los que todo lo que construiste comienza a desmoronarse frente a tus ojos.
Los planes no se concretan, las fuerzas se agotan, las puertas se cierran y de repente el suelo desaparece. Miras a tu alrededor y no ves salida, no ves solución, no ves ayuda. Es como estar en medio de una tormenta, con olas gigantes empujándote y lo único que sientes es el peso del miedo, la inseguridad, la duda. Incluso intentas orar, pero las palabras no salen. Intentas creer, pero la fe parece demasiado pequeña para enfrentar lo que estás viviendo. Y es exactamente ahí, en ese escenario de colapso, donde Dios se manifiesta como sustentador. No aparece con un estruendo ensordecedor, sino con un susurro de paz. No elimina la tormenta de inmediato, pero te da fuerza para atravesarla. Cuando todo se derrumba, Él no deja que caigas, Él te sostiene. El salmista escribió: aunque la tierra tiemble y los montes se hundan en el mar, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en la angustia. Esto no es solo una metáfora bonita, es una promesa real. Dios está presente en la angustia, no es un espectador distante. Él entra en el dolor, camina entre los escombros contigo, y muchas veces es en esos momentos cuando lo sientes más cerca. Piensa en Pablo y Silas, encarcelados injustamente, golpeados, encadenados. Todo se vino abajo. ¿Y qué hicieron? Alabaron. En medio del dolor, eligieron adorar. Y mientras cantaban, las cadenas se rompieron. No solo las físicas, sino también las emocionales y espirituales. Porque quien confía en Dios en medio de la desesperación encuentra una fuerza sobrenatural que no viene de sí mismo. El sostenimiento de Dios no depende de que las circunstancias cambien. Se manifiesta incluso cuando todo sigue siendo difícil. Es esa paz que no tiene sentido, pero que invade. Es ese consuelo que llega en medio del llanto. Es ese abrazo invisible que sientes en el cuarto oscuro. Es la certeza de que no estás solo. Puede que hayas perdido apoyos, recursos, personas. Puede que hayas visto puertas cerrarse, oportunidades desvanecerse, pero si aún hay aliento en ti, es porque Dios te está sosteniendo. Si aún estás de pie, aunque tambalees, es porque hay una mano invisible que te sostiene, y esa mano es infiel. No te engañes pensando que Dios te abandona cuando todo se derrumba. Es precisamente en ese momento cuando Él más se acerca. Es especialista en reconstrucciones y comienza sosteniendo los escombros para luego levantar un nuevo fundamento. Y tal vez lo que hoy se está desmoronando no sea el final, sino el comienzo de algo más sólido, más verdadero, más eterno. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios toma lo que quedó y empieza a reconstruir. Y vas a entender que las ruinas de tu vida no son el final, son el inicio de una nueva historia escrita por sus manos. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo: eres diferente. Muy pocos tienen la disciplina espiritual, la sed de entendimiento y el corazón dispuesto para permanecer hasta el final de un mensaje como este. Y eso dice mucho sobre ti. Hay un hambre dentro de tu alma que el Espíritu Santo reconoce. Hay una búsqueda que no será ignorada por Dios. Quiero que comentes aquí abajo la siguiente frase: llegué hasta el final porque sé que Dios aún está escribiendo mi historia. Esa frase es tu señal. Es tu declaración pública de fe. Es como si estuvieras diciéndole al cielo, a la tierra y a todo el infierno que aún crees, incluso herido, que aún esperas, incluso agotado, que aún estás aquí, incluso cuando todo intenta detenerte. Quiero conocer los nombres de los que no se rinden. Quiero saber quiénes son los escogidos que permanecen hasta el final, no por obligación, sino por convicción. Comentar esa frase es más que un gesto, es un testimonio. Y ahora te pido, comparte este video con alguien que esté derrumbándose por dentro.
Puede ser un amigo, un hermano, un compañero de trabajo. No tienes idea del impacto que esto puede generar. A veces, una sola palabra en el momento justo cambia el rumbo de toda una vida. Sé el instrumento que lleve esta palabra más allá. Y si aún no estás suscrito al canal Centinela de la Luz, necesito preguntarte con cariño y firmeza, ¿por qué? ¿Por qué seguir escuchando sin comprometerte? ¿Por qué recibir sin involucrarte? Este canal no es solo un espacio digital, es un refugio para almas cansadas, un altar para los que no tienen iglesia cerca, una voz para los que claman en silencio. Suscribirte es ser parte de esto, es decir, estoy aquí, yo creo, yo apoyo. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Estás manteniendo viva esta llama, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a lugares que ni imaginamos. Pero si aún no lo estás, corrige eso ahora. Sé parte de los que construyen, de los que sostienen, de los que se posicionan. Seguir viendo nuestros videos es como mantener una lámpara encendida dentro de ti. Cada mensaje es una gota de aceite en tu espíritu. Y tú lo sabes, lámpara sin aceite se apaga. Sigue regresando, sigue alimentándote. Deja que el Espíritu complete la obra dentro de ti, video tras video, revelación tras revelación. Y ahora, antes de salir, quiero hacerte una petición, simple pero profunda. Guarda silencio. Solo escucha la música que suena en este video. No adelantes, no salgas, no cierres la pantalla. Quédate ahí, aunque sea unos minutos. Usa ese tiempo para agradecer al Señor. Háblale o simplemente siente. A veces Dios responde más en el silencio que en las palabras. No interrumpas la conexión. Este momento puede ser sagrado. Puede ser ese instante en que el cielo toca tu alma. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esto. Que la paz de Cristo inunde tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.